Vínculos, la radio del IES Valle de Uco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Iniciando esta segunda parte del año educativo desde el programa radial de la FM Vínculos, la radio socioeducativa del IES 9015 Valle de Uco, con sede en la Consulta San Carlos. Mi nombre es Liliana Tulis y desde el área social les doy la bienvenida a este nuevo programa y estoy junto con mi compañera Lorena Rosales. Hola Lili, ¿qué tal? Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, Lore viene desde el área del postítulo de Género y Educación del IES 90 del Rosario Vera Peñalosa, que está acá, para los que no saben, cerquita de nosotros, en Eugenio Bustos. Bueno, con Lore hacemos juntos este espacio cuyo objetivo desde hace 6 años es hablar sobre la violencia hacia las mujeres y las disidencias, concientizar, formar, denunciar, promover desde aquí espacios más igualitarios y libres de violencia. Este es un programa distinto. Con Lore habíamos pensado otro programa para iniciar esta segunda parte del año. Pero bueno, nos ha conmocionado, así como ha conmocionado a Mendoza y nos ha conmocionado particularmente a la comunidad educativa de nuestro IES 9015 Valle de Uco, el femicidio de Karen Ríos, esta joven que formaba parte del estudiantado de la unidad académica que tiene sede en Rivadavia. Poniendo un poco en contexto, les cuento que el lunes 1 de agosto a las 7:30 horas de la mañana, Hugo Orlando Sosa irrumpió en el domicilio de Karen en la zona de Libertad, Rivadavia. El hombre tenía intenciones de matar a Melissa Ríos, hermana de Karen, pero al no encontrarla terminó atacando a sus familiares, provocándole la muerte a Karen y lesionando gravemente a la madre de Karen y a una hermana menor que siguen internadas, una hermana de 16 años. Como dijimos, Karen, de 21 años, era estudiante de nuestro IES, cursaba la carrera de enfermería en la unidad académica de Rivadavia. Nos convocamos, nos conmovemos y hoy nuestro aporte es volver a hablar de esto, como se llama nuestro programa, hablar de la violencia machista, cuya expresión más terrible, más tremenda, es el femicidio. Para eso entonces queremos poner un poco de conceptos, más allá de la conmoción o del estado emocional en el que nos pone esta situación, hablar de qué es el femicidio y qué es esto de la cultura machista, ¿no? Así es, Lili. Lamentablemente, como vos bien dijiste, hoy nos convoca nuevamente el dolor y la impotencia de seguir sumando las estadísticas más terribles, como son las del femicidio. Sí. Cerramos antes del receso escolar de julio el programa también haciendo mención a un femicidio en Mendoza, y hoy abrimos esta segunda parte del año con la misma triste noticia. Claro, el femicidio de Agustina Trigo. Exacto, claro. Exacto. Entonces vemos la necesidad de reiterar, de continuar con esta temática de violencia hasta que podamos tener mejores noticias, por lo menos en las estadísticas. Hablar de femicidio implica en primer lugar dejar pero muy claro que no existe ninguna muerte por causa de crimen pasional. Hay que desterrar esa idea que por mucho tiempo fue tipificada legalmente así y explicada y entendida socialmente de esta manera. Donde, y justificada en un momento, digamos. Claro, se justificaba desde los sentimientos. El accionar del varón. Exacto, desde los sentimientos que no podía manejar por ese, entre comillas, amor. Entonces, lo que tenemos que dejar hoy en todos nuestros oyentes es esta claridad que cuando una mujer muere es matada por un varón en el cual mantienen un vínculo amoroso, que puede ser pareja o expareja, se llama femicidio y se denomina de esta manera. Un femicidio se define como un asesinato misógino. ¿Qué quiere decir esto? Un crimen de odio. Es el crimen por el solo hecho de ser mujer, es decir, que se contextualiza en una circunstancia de género.
La misoginia se funda en la concepción de que solo los hombres pueden ser plenos, normales, mientras que las mujeres son incompletas, extrañas, anormales, dementes, diferentes y por lo tanto algo que amenaza. Es un otro que amenaza esta identidad masculina. Pero qué difícil, más allá de comprender esto, es entender que una mujer tenga que morir por esta causa, ¿no? Y solo se puede llegar a entender desde una mirada machista y patriarcal, donde se ha naturalizado la violencia de los varones hacia las mujeres. Y esto se debe porque se ha creado, sostenido estas diferencias jerárquicas de género que generan tanta desigualdad y discriminación. Se ha naturalizado. Exacto. Es lo que vamos a después a proponer también, como pensar en cómo podemos avanzar, ahora lo estamos pensando y lo estamos conceptualizando, pero también pensar que esta cuestión jerárquica la hemos naturalizado. Exacto. Y la violencia está tan naturalizada que nos cuesta por ahí ver pequeñas acciones, pequeñas palabras, discursos, que también tienen una connotación violencia hacia las mujeres. Violencia que surge de esta subordinación que existe de la mujer en referencia al hombre. Sí, histórica y sistemática. Sí. Y cómo se reproduce. Entonces, el estereotipo masculino legitima el uso del dominio y de la violencia por parte de los varones hacia las mujeres, y el estereotipo femenino refuerza esta idea de docilidad, de debilidad, y de aceptación de este dominio. Es decir, los hombres tienen permiso para usar la violencia, ¿sí? Está en su naturaleza. Sí, está en esta construcción cultural y social donde se les da permiso para utilizar la violencia. Y como dice Rita Segato, es parte de para poder pertenecer a este mandato masculino del que ella habla, tienen que usar esta violencia, tienen que demostrarla, obtenerla en estos pequeños actos y grandes y graves actos contra las mujeres. Entonces, los varones violentos se obsesionan y toman a la mujer como objeto de su pertenencia. Manifiestan conductas de celos y control, de tanto rigor que cuando la mujer decide algo, hacer algo, que va en contra de lo que él quiere, ¿sí? Por el solo hecho a lo mejor de ella decidir, puede llegar hasta matarla. ¿De qué estamos hablando? De celos, de control, ¿sí? De cuando la mujer decide terminar o interrumpir la relación. Esta frase de que si no estás conmigo no estás con nadie, exacto, que de hecho muchos femicidas lo dicen, ¿no? Y que es una frase que es contra la mujer, ¿sí? Pero también es de refuerzo varonil de él, porque está perdiendo el dominio sobre un cuerpo que le pertenece según, ¿sí?, su construcción. Y también es una manera de disciplinar a la mujer frente a lo que la mujer quiere y el hombre no quiere que haga, digamos. Claro. Este disciplinamiento, ¿no? Exacto, entonces, es disciplinar porque no está haciendo, digamos, lo que yo quiero. Y esto lo vemos, como decimos, en distintos espacios, momentos de la violencia. Volvemos a decir que este programa vamos a hablar de femicidio, pero hemos hablado en muchos programas acerca de cómo se genera esta violencia, los micromachismos, los tipos de violencia, para estar atentos también a que no es que de un día para el otro esto suceda, sino que hay escaladas que nos llevan a pensar que esto puede suceder. Y a veces la dejamos pasar o no estamos alertas y atentos a eso que configura un cuadro de una persona violenta. Exacto. Por ejemplo, pensemos en los celos, que todavía hay muchas chicas adolescentes que siguen sosteniendo que los celos son parte del cuidado, del amor, de porque me quiere, y no podemos ir dimensionando cómo todo eso va construyendo, como voy a decir, la escalada de la violencia. Legalmente, con respecto al femicidio, en el año 2012, la Cámara de Diputados aprobó la ley 26.791, que en resumen agrava la pena del homicidio de una mujer o persona trans cuando está motivado por su condición de género.
Se modificó de esta manera el inciso 1 y 4 del artículo 80 del Código Penal de la Nación y se incorpora los incisos 11 y 12 del mismo. Interesa particularmente resaltar el inciso 11, que impone prisión perpetua al que matare a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género. Si bien la reforma no incluyó al femicidio como una figura penal autónoma, sino como un agravante en el artículo 79 de homicidio, la aprobación de esta ley constituyó verdaderamente una batalla ganada por los colectivos feministas y movimientos de derechos humanos, porque resultó ampliar los derechos para las mujeres y las personas transexuales. La ley es necesaria porque reconoce esta particularidad del colectivo, esta identidad de intereses de las mujeres. Si no existiese esta ley de femicidio, sería invisibilizar, ¿sí?, o no darle identidad, existencia a un hecho tan grave que sufren las mujeres y que todas las mujeres, en mayor o menor medida, estamos expuestas. Sería volver a pensar en un homicidio agravado por el vínculo y con esto que decíamos pasional. Que en esto, cuando hablamos de pasional, digamos, le sacamos la gravedad y pensamos que la pasión lo dominó a ese hombre, por lo tanto es impune, digamos. Exacto. Esto saca todo eso y pone en el ojo justamente la muerte de una mujer por medio de manos de un hombre como un homicidio por el género, por solo hecho de ser mujer. Por solo hecho, lo único que justifica es el hecho de ser mujer. Bien. En la situación de Karen, volviendo a esto, tenemos la figura de un femicidio vinculado. Vinculado, exacto. Alrededor del femicidio aparecen, tristemente, otras muertes vinculadas a esa mujer, que pueden ser sus hijas, sus hijos, sus hijas, hermanas, madre, como lamentablemente ha pasado en esta situación, que sostiene la misma finalidad, el sufrimiento de las mujeres. Si bien la víctima directa no es la mujer, pero son los seres queridos, las personas de su entorno a quienes dañan. Que es una forma de matarla psíquicamente, porque el daño es muy grave, tremendo, y muy difícil de reparar en su vida. El femicidio vinculado puede presentarse en dos variantes. Puede ser a un familiar, a una vecina, un vecino que sale a defender a esta mujer que está siendo atacada, o directamente, como en este caso, los familiares de la víctima. Ahí, sí. Exacto, es como matar lo que ella más quiere. Bueno, hablando de números, digamos, de lo que decíamos recién, ¿no?, que terminamos nuestra primera parte del año hablando del femicidio de Agostina Trigo y tenemos que hablar de un femicidio de Karen que además nos convoca porque era alumna de nuestro terciario de nuestro nivel superior en Rivadavia, ¿no? Entonces, para dar los números, para ver lo terrible que estamos viviendo a nivel de provincia y a nivel país, en julio se registró un femicidio cada 29 horas en distintos puntos del país. Mendoza ocupa en estos momentos el 5º lugar. Hemos tenido 6 femicidios, hemos tenido más que el año pasado entero. Digamos, la mitad de este año ya tenemos lo mismo que tuvimos el año pasado. De esta cantidad que dije recién, de todas estas 29 mujeres muertas en el país por día, 174 mujeres han muerto entre el 1 de enero y el 31 de julio en el país. 191 hijos e hijas han quedado sin sus madres. Y acá decimos esto: 10 de estos femicidios son femicidios vinculados, que es lo que hablábamos como en este caso, o a varones que son las parejas de las mujeres. Esto que decías vos, ¿no? Buscar hacer daño, no en el físico de las mujeres, pero sí en la psique de la mujer. Gravísimo. En estos 10 femicidios figuran los femicidios los asesinatos de las actuales parejas de las mujeres a quienes estos hombres le quisieron hacer daño. Y que es una forma de seguir ejerciendo esa dominación. Claro, es disciplinar, es lo que decíamos recién. 37 mujeres de esos ya tenían denuncias previas. 10 de esas mujeres eran agentes de la fuerza de seguridad.
el 60% de estas mujeres, de las 174, fueron asesinadas en sus hogares. Esto también es para derribar los mitos de que esto se produce en la calle, que las mujeres mueren porque salen de los boliches, ¿no? Esto se produce en sus hogares. Sí, como configurar la casa o las relaciones sexoafectivas como un lugar también peligroso para las mujeres, y no solamente el desconocido o la vía pública. Claro. Y el 54% de esas mujeres fueron asesinadas por sus parejas o sus exparejas. Bien, frente a esto entonces pensamos y decimos qué podemos hacer, ¿no? ¿Cuáles son los cambios culturales, sociales que necesitamos llevar a cabo? Porque tenemos legislación que son modelo en Latinoamérica. Tanto la 26485 es una ley modelo que protege, que está destinada a prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres. Pero parece que no es suficiente, parece que los cambios culturales que tenemos que hacer son mucho más profundos y por lo tanto más lentos, ¿no? Exacto. Les recuerdo que estamos en vivo, que nos pueden escribir y que pueden mandarnos también sus opiniones en los canales de la radio. Sí, en esto que hacer es muy importante lo que decís, y lo vamos a sostener en todos los programas que nos vinculen a esta temática, en que la ley, las normativas son necesarias porque le da una impronta política y pública a la problemática, pero no son suficientes. Pensar que tenemos ley, que tenemos la figura del femicidio en el Código Penal, no es suficiente. Y también pensemos en esto, con respecto al femicidio, si la normativa existente, si bien es algo también que restituye los derechos de esta mujer asesinada, pero llega después del acto, ¿sí? Es el castigo, es la condena, pero la mujer ya murió. Sí, ya no está, claro. Entonces, ¿cómo hacer para prevenir esto? Y esto sostenemos que es un cambio cultural, y el cambio cultural es mediante la educación. Es decir, debemos seguir demandando un Estado que tenga un amplio abanico de políticas sociales con respecto a la asistencia, a la prevención, a la promoción, ir generando de cada institución pequeños espacios de formación para comprender qué implica un femicidio, o sea, qué hay detrás de eso. No es simplemente un delito, hay toda una connotación de discriminación, de violencia en esa figura. El camino yo creo que lo estamos empezando, hay muchas acciones que se están haciendo, por ejemplo, este programa de radio, un montón de instituciones están hablando sobre el tema. Pero yo también creo que hay que acelerar el proceso, tanto en el tiempo como en la forma. En esto se me ocurre pensar en ESI, en la educación sexual integral, porque realmente necesitamos aprender otra forma de relacionarnos, de vincularnos de una manera más igualitaria y amorosa. Sí, la violencia es una conducta que está arraigada en los procesos culturales. No es natural, sino que está naturalizada. Esto que decís vos, revisar y ver los roles, los estereotipos construidos y reproducidos por hombres y mujeres todo el tiempo. Es decir, no es algo que pensemos que pasó o que decimos, bueno, antes se pensaba, no. Se sigue pensando así, con roles estereotipados donde el hombre domina y la mujer, digamos, es sometida, donde hay, digamos, espacio solo para los varones, donde las mujeres no pueden ingresar. Es decir, hemos construido y hemos sostenido estos roles y estereotipos. Y esto contribuye a invisibilizar la violencia, porque si pensamos que es natural, decimos, bueno, nadie es culpable porque es natural, por lo tanto no podemos hacer nada. Y no es así, es cultural. Por lo tanto, tenemos una gran responsabilidad en desnaturalizar para posibilitar esta transformación. Si no, no lo vamos a lograr.
Es decir, por eso es necesario pensar que construimos todos los días en los lugares en los que nos encontramos estos estereotipos y estos roles de género que llevan a esta desigualdad que genera la violencia. Exacto. ¿No? Entonces el derecho de vivir una vida libre de violencia, a desarrollar los proyectos, a vivir en sociedades más igualitarias y más justas, son desafíos que tenemos que cambiar. Y de hecho tenemos que cambiar de distintos espacios, educativos, familiares, comunitarios. Entonces lo que decimos es que nosotros hoy nos convoca este tema, pero llevamos 6 años trabajando en este programa de radio y difundiendo todo tipo de cuestiones que estén vinculadas a esto. Vamos a seguirlo haciendo porque es nuestro desafío y es también un desafío institucional. Así que bueno, desde nuestro IES, desde el Vera Peñalosa, acompañamos también a la familia de Karen, denunciamos el femicidio, nos comprometemos a seguir hablando de esto, a construir y generar espacios donde podamos dialogar sobre las violencias que sufren las mujeres y las disidencias a diario, ¿no? A instar espacios educativos, a poner en la mesa el tema, a dialogar con los varones, para que puedan modificar estos patrones de conducta, ¿no? Entonces, son grandes desafíos y estamos comprometidos con esto. Exacto. Y no nos olvidemos que la educación es parte, ¿sí?, de las políticas sociales. Entonces, es muy importante en cada espacio educativo, en cada institución pedagógica, que se hable de este tema y que se forme con diferentes acciones, con diferentes programas, con contenidos transversales, con talleres, con programas, lo que sea. Pero esto se tiene que hablar en las instituciones educativas. Sí, soy una convencida que de la única manera de que podamos resolver esto son con cambios culturales y es hablándolo. Por eso volvemos a apostar a este espacio de la radio y bueno, volver a decir que nos sentimos conmocionados desde nuestro IES por el femicidio de Karen, pero bueno, acá estamos a disposición también de las unidades académicas, lo hemos hablado, estamos en permanente contacto de los estudiantes, de los docentes y vamos a seguir hablando de esto. Así es. Bueno, Lore, te agradezco que hayas traído todo este tema que necesitamos también poner luz sobre los conceptos claros que rodean a esto. Y bueno, nos encontramos en el próximo programa. Así es, Lili, nos encontramos en el próximo programa y esperemos realmente terminar con esto, que hayan vidas más preciadas o valoradas que otras, ¿no? Y que todas las vidas sean respetadas. Muchas gracias. Así es. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Estábamos en vivo. Esto después va a tener también un espacio de repercusión en la radio, así que les agradecemos a Geraldine que está del otro lado. Y bueno, desde el programa elegimos hablar de esto. Seguiremos hablando de estos temas, porque bueno, vamos a decir hoy, ni una menos. Ni una menos. Muchas gracias. Vínculos, la radio del IES Valle de Uco. Este y todos nuestros contenidos encontrarlos también en Spotify y Google Podcast.